Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros, la más sincera bienvenida. Gracias por la confianza que me prestan desde el otro lado de la pantalla o a través de las redes sociales. Estamos en pleno campo de fútbol y complejo de la Molineta, que tanta historia atesora, y precisamente nuestro personaje de esta semana es pues una persona muy vinculada al mundo del deporte en el ámbito del fútbol y del arbitraje, y por eso saludamos ya a Antonio de la Torre Camacho. Nunca es tarde si la dicha es buena. Antonio, gracias por querer compartir con nosotros este capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Buenas tardes, Ángel, muchísimas gracias a vosotros, a Televaldepeñas y a ti en especial por darme la oportunidad de poder participar y ser uno de los perfiles de este programa. ¿Qué se siente cuando, no ya por el perfil, qué se siente cuando estás sentado aquí en el banquillo de este complejo de la Molineta, que, bueno, pues una larga historia ya atesora? Bueno, pues es mi vida, ¿no? O sea, los banquillos han sido mi vida, los banquillos han hecho de mí un comer y un trabajar en el transcurrir de la vida, y desde pequeñito, tremendamente pequeño, pues era lo que después de ya este año, pues es lo que he ido surgiendo en distintos factores del mundo del arbitraje, del mundo de los banquillos, del mundo de la dirección como profesor de distintas asignaturas en cursos de entrenadores. En definitiva, yo soy de los que dice que el fútbol es como la vida misma, y de hecho para mí ha sido. La vida que o la dan tus padres a tres hermanos al mismo tiempo. Fue una noticia sin duda trascendente, ¿no? Porque vinisteis tres, tus hermanas Pilar, Dolores y tú, en ese triple parto de tu madre. Como... Tres hace 58 años. Recuerdo que me lo comentaban mis padres, ¿no? Fue una noticia muy importante, yo creo que era la primera vez que se producía. Alguna fotografía me enseñaron en su momento de que entonces no sé si nos dieron 10.000 o le dieron a mis padres 10.000 pesetas. Una ayuda, ¿no? Una ayuda para cunas y demás. Y bueno, pues 58 años han transcurrido, en los 58 años estamos los tres vivitos y coleando, y aquello que era una dificultad enorme, y lo fue para mis padres sacar a tres criaturas hacia adelante, pues hoy estamos con el orgullo de poderlo contar y poderlo recordar. Bueno, ahora si quieres ahondamos un poquito más, pero bueno, es cierto y verdad que nacisteis muy sanos los tres, dos hijas, un hijo, los tres primeros de la saga de la Torre Camacho, y en torno, bueno, pues luego se han producido quizás más tarde, pero también algunos alumbramientos de trillizos en Valdepeñas. Yo conozco con el vuestro hasta tres. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. Antonio nace en agosto de 1965 en el barrio populoso del Lucero. Precisamente el último perfil lo realizamos allí, a Jorge Patón. ¿Naciste, Antonio, en la Travesía Pocico? Travesía Pocico fue una de las calles donde recuerdo que yo viví. Porque en el hospital no naciste, ¿no? ¿Naciste en la casa? O... Fue en el hospital, después estuvimos unos meses en el barrio de la Yenca, y después ya quiero recordar que estuvimos evidentemente en el Lucero, que es donde prácticamente se fraguó, digamos, mi vida, por lo menos hasta los 17, 19 años. ¿Y qué recuerdas de aquello, Antonio? Habrás estado mucho tiempo, bueno, el tiempo que podías, claro, por los columpios de la calle San Juan, por la plaza denominada de los Manchegos, la plaza del Jardinillo, todas esas cosas. ¿Había muchas travesuras en aquella época? Pues las travesuras típicas de los niños que teníamos por entonces nos castigaban más severamente que se castiga o que castigamos ahora. Y bueno, pues recuerdo evidentemente el colegio de Lucero, ¿no? Que es allí fuiste allí con doña Teresa Hernández Ratero. Allí ¿Estaría de directora ella, quizás? Estaba ella de directora, o con don José Ballesteros. Toda aquella época la recuerdo, porque es donde empezamos haciendo nuestros pinitos a nivel educativo, ¿no? Después, muchas veces cuando se me ha preguntado por lo de mi juventud, yo es que creo que juventud tuve, pero no la realicé en el sentido de que ya desde muy pequeñito, pues me empecé con mis 8 o 9 años, empecé en el mundo del arbitraje, los campeonatos escolares, con 12 13 años ya iba a trabajar a distintos sitios, a ayudar, y entonces, bueno,
es el inicio de ese barrio que sigue del cual presumo, evidentemente, por la satisfacción, el orgullo y sobre todo la cantidad de gente que conocí y que conozco del mismo y del que guardo evidentemente muy buenos recuerdos por el trato que siempre he recibido y que además sigue destacando como un barrio con una tremenda humildad importante. Un barrio hospitalario, de gente trabajadora, como pueden serlos todos, lógicamente, de Valdepeñas, pero quizás tiene un plus porque conserva también su tipismo, ¿verdad? Sí, sí. Un barrio tranquilo, el otro día lo paseábamos, insisto, con Jorge Patón, es frecuente ir por ese barrio y la verdad es que sí, que es un barrio pues de los más conocidos de Valdepeñas por su historia. Tranquilo, sencillo, nada problemático, y que evidentemente ha sufrido una mejora y un avance importantísimo, ¿no? Con determinadas infraestructuras que tiene, claro. Que hoy quien recuerda el Colegio del Lucero en aquella época y ve el Colegio del Lucero actualmente, pues hombre, el avance ha sido importante en muchos sentidos en ese barrio, del cual, insisto, para mí el trato siempre ha sido altamente positivo, para mí y para mi familia. Has comentado antes, Antonio, has citado a don José Ballesteros, me imagino te referirás al sacerdote José Ballesteros Poveda, sí. ¿Él te daba clase allí o tú ibas por la parroquia? Yo iba por la parroquia, yo soy creyente y practicante, y yo iba por la parroquia, y quiero recordar que él daba clases también allí. Después ya cuando nos mudamos, mis padres ya se mudaron, él nos llegó a darme la comunión, la hicimos en el Santo Cristo con don José María, pero sí, en esa época yo tengo muy buenos recuerdos de don José. Has comentado, Antonio, que la juventud no vamos bueno, pues a obviar que la tuviste, pero que la tuviste de una manera tan comprometida desde tan joven que siempre había algún compromiso, porque por ejemplo después del colegio, no me refiero ya cuando salías de clase, no, terminas el colegio y ¿qué empiezas ya a arbitrar? Yo estuve en el Lucero. ¿Más joven que los jugadores? Sí, era más joven. Yo estuve en el Lucero, después estuve en el Colegio de la Santísima Trinidad. O sea, que eres antiguo alumno trinitario. Trinitario, evidentemente, bueno, con el padre Andrés, que fue quien me casó. Cuéntame algo de... Y luego estuve en el Colegio Luis Palacios, que es donde terminé mi última etapa. Bueno. Entonces, cuando llegamos a los trinitarios, al Colegio de la Santísima Trinidad, con el padre Eduardo, el padre Antonio, infinidad de grandes padres que yo tuve en ese momento, educativos. Ahí ya se empezaban a fraguar los campeonatos escolares y el padre Andrés, pues que era un fiel defensor del deporte, del fútbol y demás, llevaba aparte de defensor, era practicante. Era practicante, cierto de Ferrera, ¿no? Yo recuerdo que yo les vendía su tenis y sus cosas. Le vendía las botas Marco por entonces en la tienda de Deportes Olympus donde yo estuve, al padre Andrés, y además fue una petición importante para mí cuando yo me casé, que quería que él nos oficiara, ¿no? Entonces estuve allí y estaba luego en el Colegio Luis Palacios. ¿Qué ocurre? Que yo prácticamente, cuando en esa época había campeonatos escolares y entonces a mí ya me llevaban por parte de... También iba a trabajar, recuerdo, a la imprenta de Campos, iba en esos momentos a la imprenta de Campos y a partir de ahí me surgió ese gusanillo y Paco Torres Ayala, que fue quien me metió en el mundo del arbitraje. ¿Quién si no? Sí, pues él cogía, tanto él como Tomás Muñoz, el monago, pues eran los que me llevaban a pitar los campeonatos escolares. A partir de ahí empezó ese gusanillo. Fui pitando los campeonatos escolares, estoy hablando de que tendría 11 o 12 años, entonces por eso digo, también pertenecía a la banda de música. Yo estuve con Antonio Ibáñez. Exacto, yo estuve con Antonio Ibáñez desde llevar la carpeta con las partituras hasta épocas de tocar los platillos, de tocar el fliscornio, entonces esa época también la tenía, pero es que yo con 13, 14 años recuerdo que ya me llevaban de juez de línea a Madrid, a la primera preferente que entonces había, la preferente. Estábamos hablando de equipos importantísimos, el Pinto, el Valdemoro, etcétera. Con lo cual eso hacía que con esa edad yo no tenía esa vida de niño, claro, de poder salir a las calles, jovencito, poder jugar a las calles. De hecho, yo nunca he jugado al fútbol, nunca, ni de niño, ¿no? Entonces, por eso decía de que yo pude compartir poco mi juventud y sobre todo cuando salía de las escuelas. Porque la tuviste muy ocupada, Antonio. Claro, pero juventud tuviste, lo que pasa que ya te comprometiste, ¿no? Sí. En muchas cosas que duda cabe porque te gustaba. Evidentemente.
Yo soy de los que puede presumir en la vida de que al día de la fecha he tenido mi trabajo, que ha sido el fútbol. Ha sido una asignatura que encima me ha gustado, ¿no? Desgraciadamente no todo el mundo puede decir lo mismo, claro. De tener, y lo importante es tener trabajo, y si encima tienes el hobby que te gusta, con mayor satisfacción. Eso es lo mejor que hay. Háblame un poquito de la imprenta Campos, ¿quién andaba por allí? El dueño era Vladimiro Campos, sí, ya falleció el hombre, y yo estaba entonces allí José Luis también, con José Luis, con Javier. Recuerdo que uno de los primeros libros que hizo allí, y lo comentamos algunas veces cuando le veo por ahí, sí, Joaquín Brotons, se hicieron allí lo que es, vamos, la imprenta de Campos, que donde está ahora, lo imprimió. Exacto, se imprimió, y donde está ahora. Y bueno, pues yo empezaba, ya digo, salía de la escuela y iba allí, o me metía a jugar en los futbolines, y después hacíamos las típicas travesuras, ¿no? De que me daban en un sobre como si me había portado regular, mal y tal. Y bueno, pues yo recuerdo que levantaba la grapita para ver qué ponía. Decían que me había portado mal, pues rectificar y ponía regular, ¿no? Pero es verdad que además sigo viéndoles, tanto a Marisol, a las personas que quedan con vida, tanto a Ángel Merlo, que ya falleció, que trabajaba en la imprenta, o a Manolo, su hermano, que sigue viviendo y que guardo y tengo unos buenos recuerdos. Y era una de esas épocas donde, bueno, pues tenías que salir de la escuela y tenías que irte a trabajar. Claro, después también entiendo... Y más en tu casa, que luego vino otro. Claro, luego vino mi hermano Mario, y bueno, pues ahí eran las dificultades, ¿no? Mi padre del campo y mi madre limpiando escaleras, y bueno, pues muchas veces yo me he preguntado qué capacidad de trabajo se tuvo que tener para sacarnos a los tres adelante, sí, con lo que entonces se pagaba y con el trabajo y la limpieza, tanto mi padre como mi madre, que tuvieron que hacer para que hoy podamos estar hablando de ellos. Un sacrificio enorme. Bueno, ¿y la banda música dónde estaba? ¿En la calle Castellanos? En la calle Castellanos. Estaba en la calle Castellanos y con don Antonio Ibáñez. Y... Bueno, Buen Suceso, perdón, que me he equivocado yo. No, calle Castellanos. Sí, donde la antigua comisaría. Yo ahí la conocí en la calle Castellanos. Que tú ibas ahí, Yo iba ahí. Y ahí estaba con algunos de los músicos que todavía siguen estando, en aquellas épocas, pero vamos, ya digo, era un crío, y eran pues los 4 o 5 vecinos que vivíamos, ya entonces yo vivía en la calle Lorenzo Luzuriaga, entonces los 4 vecinos que vivíamos por allí, por la calle La Mesta y demás, y esos son los recuerdos que nos hacían, pero claro, tampoco teníamos ese tiempo de podernos divertir porque íbamos a las clases, íbamos a tocar, se tocaba muchísimas veces. Yo recuerdo haber ido con la banda hace ya eso, a Aranjuez, a hacer allí... ¿Procesiones? No, plaza a toros. A toros, a corridas de toros, que entonces nos llamaba. Buena plaza. Por eso es que en aquellos entonces recuerdo que ir allí era importantísimo. Claro. Y bueno, pues ese era uno de los pasos que di, que compartía un poco con el mundo del arbitraje. Bueno, y el arbitraje, ¿por qué surge, Antonio? Vamos a ver. Tú le has dicho que con 12 años, prácticamente siendo un niño, ibas ya a Madrid a hacer juez de línea. Iba ya a Madrid. ¿Qué te decían? Me decían, yo recuerdo en las épocas, sobre todo, luego iba también mucho a Bolaños, y entonces estaba la época en la televisión de la Casa de la Pradera. Sí. Y entonces recuerdo que en esa época por aquí me decían el niño de la Casa de la Pradera, porque claro, es que era un crío. O sea, era un crío, yo iba con Paco Torres, iba con árbitros de Manzanares, y me llevaban pues de juez de línea. Yo fui a 2 partidos amistosos con quien entonces fue árbitro en Primera División y después fue responsable de los árbitros en Castilla-La Mancha, que era con Fermín Sánchez Molina. Correcto. Y muy buenos recuerdos de todas aquellas épocas, ¿no? Entonces era, pues eso, un crío, iba a los Trofeo Lanza, que se pitaban con las poblaciones como Montiel, el Pozo La Serna, todo esto. Comarcas, ¿no? Por comarcas que se hacía. Y bueno, pues me dio porque empezaba pitando los campeonatos escolares. Paco tenía mucha confianza en mí, Paco Torres, y bueno, yo seguí, me federé. ¿Con cuántos años? Con 13 años, creo recordar. ¿Ya te federas? Digo que creo recordar porque a los 15 yo empecé a entrenar al Sporting de Valdepeñas. Entonces hubo ahí un año que yo no podía, si era entrenador no podía ser árbitro. Lógico. Entonces Enrique Sánchez García, que paz descanse, pues fue el que en un día me decía como periodista, dice, pues mira, te vamos a poner Torreca. Y entonces de ahí surgió lo de Torreca. Torreca para el fútbol. Torreca para el fútbol. Antonio de la Torre o de la Torre Camacho para el arbitraje. Sí, hasta que se descubrió, evidentemente. Entonces ya llegó un momento que a mí el colegio de árbitros me dijo, pues o arbitras o entrenas, pero no puedes tener las 2 licencias. Entonces a los 15 años, quiero recordar, 15, 16, fue cuando una noche que yo estaba allí, había terminado los campeonatos escolares, estaba el Sporting entrenando, el Sporting juvenil, y estaba por allí Ramiro Campos. Y no había llegado, no sé por qué circunstancia, Eusebio Navarro. Sí, que y entonces me dijo, oye, entonces entrenador. Oye, cógelos. Pues los cogí y hasta entonces. Oh.
Entonces estaban, pues los juveniles eran mayores que yo. O sea, Claro, yo tenía juveniles con 17 y 18 años y yo tenía 15, 16. Con 22, 23 años estuve en La Solana, en tercera división, y tenía futbolistas con 28 y con 29 años, ¿no? Pero bueno, ahí se acabó el mundo del arbitraje. Eso sí, arbitraba fútbol sala, porque fui árbitro federado en fútbol sala también. Y luego pues me dediqué un poco más también al tema de arbitrar las ligas de fútbol sala, donde también fui presidente en 2 ocasiones de la Asociación de Fútbol Sala, por 4 o 5 años, después volví a los 8 o 9 años otra vez, y hasta entonces. Bueno, Antonio, y aunque ahora, como es natural, vamos a ir ahondando un poquito más y repasando tu vida en el mundo del arbitraje, ya casi todo queda dicho, en el mundo de los banquillos. ¿Te has arrepentido alguna vez? Yo sabes que te lo he dicho muchas veces, años de no continuar con el arbitraje, supuesto que tenías una gran proyección, haber hecho media profesión, diríamos, del arbitraje. Ahora tenemos paisanos de Alberola y compañía en Primera División, entre otros. ¿Y no te has arrepentido alguna vez de decir, bueno, yo creo que me equivoqué la decisión? Algunas veces lo he pensado, y ha habido gente que me ha dicho que me equivoqué. Claro. Que veían por aquellos entonces, entonces Mucha el mundo del proyección. arbitraje no es como ahora, ¿no? Pero veían por aquellos entonces una gran proyección en mi persona, ¿no? Y bueno, pues a lo hecho pecho. Ya, eso sí. Es verdad que al final encaminé este mundo del fútbol en los banquillos y he tenido muchos disfrutes, muchas alegrías, pero cuando uno mira hacia detrás, pues dice, jolín, ¿y si yo hubiera seguido en esa etapa? En el tren del arbitraje. Sí. Pero te bajaste y cogiste el de los banquillos. tuve que además dejarlo porque era una decisión muy propia, o sea, no valía en esos momentos el qué te van a decir tus padres o qué opinan tus padres, porque mis padres bastante tenían con estar trabajando y sacarnos a nosotros hacia adelante, ¿no? Entonces, de esas decisiones que tomas, dice, bueno, pues esto me ha gustado, yo tenía 15, 16 años y entrenaba, recuerdo que empecé llevando también la escuela del Sporting de Valdepeñas, que el presidente era Vicente Fuentes, entonces yo tenía unos 108 niños y entrenaba yo a los 108 niños por aquellos entonces, ¿no? En el campo José Antonio Elola, que se llamaba, después ya pasó Los Llanos y tal. Efectivamente. Y bueno, pues seguí con este mundo. En la época tuya, Antonio, del arbitraje, en esos ir y venir, ¿alguna incidencia, algún mal recuerdo? No, la verdad es que no. Quizás a lo mejor puedo mencionar uno en el Trofeo Lanza. Quiero recordar que era un partido Villanueva La Fuente, Terrinches o algo de esto. Y bueno, yo le saqué amarilla a un futbolista, si me sacas la roja te mato, yo le saqué la roja, entonces no eran estos campos, vamos, yo he arbitrado en campos donde había una oliva en el centro del campo, ¿no? Entonces, y te metían en el ayuntamiento para vestirte. Entonces, yo ahí ese día, pues al terminar el partido, pues me salió no eran ni vestuarios ni nada. Yo me duchaba, no, me cambiaba en vestuarios que eran aparcamientos, con las correderas, en Montiel, por ejemplo. Eso lo he hecho yo así. O a mí me ha traído, desde Infantes me ha traído el coche de la policía local, de entonces, me ha traído a Valdepeñas, y no podíamos pasar por el pozo, porque hubo problemas con el pozo y tuvieron que dar la vuelta por Cózar, ¿no? Entonces, pues al terminar ese partido me salió ese personaje y me dio un puñetazo en el abdomen, pero no he tenido ninguna más otra novedad. Pitar en juveniles un Almagro Bolañigo, que eran derbis, y hacer por aquellos entonces 90 y 100.000 pesetas de taquilla en juveniles, por aquellas épocas, ¿no? Mucha rivalidad. Pero no he tenido así nada reseñable que me llevara a pensar, pues mira, dejo el arbitraje porque me han agredido, he tenido problemas, no. Yo era... Valiente, ¿no? Pues sí, había quienes decían que era muy chulo, pero bueno, entre chulería y valentía las dos cosas se congenian. Sí, pueden ser. Bueno, abrimos ya capítulo de esos 40 temporadas, más de 40, ¿no? Entrenando. Esta hace la temporada 43. Qué 43 temporadas entrenando, solo descansé la temporada 2006-2007, que yo tenía compromiso el segundo año en el Manchego, pero fue cuando se me propuso para encabezar la candidatura aquí en Valdepeñas, y entonces en el 2007 ha sido el único año que yo no he entrenado. El resto, desde que empecé, todos. El inicio, el arranque, has comentado, Antonio, durante esta entrevista, el perfil de valdepeñeros que estamos manteniendo, que fue un día, bueno, eso sería lógicamente pues un poco paradójico, que no apareció para el juvenil del Sporting de Valdepeñas y la escuela del Sporting de Valdepeñas. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? A ver. Pues a partir de ahí entreno juveniles. Yo entrenaba al Sporting y al año siguiente entrenaba al Valdepeñas juvenil.
Yo recuerdo que yo entrenaba al Sporting, estábamos 23, 25 niños, y veías en el otro medio campo al Valdepeñas juvenil con 8 o 10. Yo era entonces con muchísimo carácter, ya entonces, y al año siguiente pues yo cogía al Valdepeñas, y en el Valdepeñas, que eran 8 o 10, pues teníamos 20, 23 niños, y en el Sporting pues era lo contrario. Entonces se hablaba del carácter, yo siempre he hablado del grado de compromiso, grado de sacrificio que tenían todos los niños, los juveniles en aquellas épocas. Voy así, cambiando Sporting, cambiando Valdepeñas, hasta que los 17 años es el primer equipo que me llama, que es el Moraleño. Yo voy ¿En qué categoría estaba, Antonio? Entonces estaba la tercera regional ordinaria, que de sí, entonces... sería lo siguiente a juvenil, sí. ¿vale? Sí. Entonces ahí estoy un año en el Moraleño, se asciende, estoy ¿Ese al es año el primer siguiente. año que sale fuera a Sí, entrenar? el primer año. Después estuve en Torrenueva, después estuve en Santa Cruz, en Valdepeñas, que he estado 2, 3 etapas, se ha ascendido un par de veces, ascendió una de ellas, ascendió a tercera división. Después se ha ascendido de la primera ordinaria a la primera preferente 2 años, también aquí. Y luego ya cuando empiezo un poco, digamos ya en un ámbito un poco más superior, más nivel, es cuando José Araque en La Solana, pues me llama para ir a La Solana. Entonces yo tendría pues eso, 22, 23 años. Ahí ya en tercera división. ¿En tercera? En tercera división. O sea, debutas en tercera con 22 años. 22, 23 años, congeniaba también llevando el equipo juvenil de allí de La Solana, conjuntamente con Luis Carlos López. Después volví a La Solana a las 4 o 5 temporadas con José Manuel Domínguez Solera, y ahí la cosa se complicó y bueno, pues ahí me cesaron. Porque claro, también hay que decir, ¿no?, que cuando uno lleva 43 temporadas entrenando, pues ha sufrido ceses y dimisiones. O sea, yo habré de cesar, me habrán echado, como yo digo, me habrán invitado a marchar pues en 5 o 6 ocasiones, y un par de veces que yo he dimitido, ¿no? Entonces ya... voy a La Solana, y de La Solana quiero recordar que me sale la opción, además era importante, ¿no?, porque cuando yo voy a La Solana por segunda vez, yo tenía un contrato 2 años con el Valdepeñas y se había ascendido de preferente a tercera, y La Solana me quiere, y bueno, pues el Valdepeñas no me suelta, y el Valdepeñas me pidió 500.000 pesetas por rescindir el contrato. ¿El Valdepeñas también estaba en tercera? El Valdepeñas estaba en tercera, había ascendido, quiero así, a tercera. Entonces renuncio a 250.000 pesetas aquí y 250.000 que tiene que poner La Solana por aquellos entonces, ¿no? El traspaso, ¿no? El traspaso. Y a partir de ahí después voy a Puerto Llano, y ahí fue esa época dorada mía, donde estuve 4 años con 3 presidentes distintos, y ahí se jugaron 2 playoffs de ascenso, ¿no? ¿A segunda? A segunda vez. Playoffs que entonces eran en liguillas. Y bueno, en mi 4.º año, yendo segundo en la jornada 14, pues me cesaron. Entonces ese ha ido el devenir. Luego ya, pues sí, estoy más visto que el tebeo, como se suele decir, por toda la provincia y fuera de ella, que también salí. Sí, por ejemplo, citamos Tomelloso, Manchego de Ciudad Real, Daimiel, Villarrobledo, Manzanares, Almagro, Campo de Cristana, los equipos que ya han nombrado aquí de Valdepeñas, Almodóvar, también en Urda. En Urda, Martos, ¿no? Exacto, en Martos. Villarrobledo. Entonces, ¿qué ha significado eso para ti, Antonio? Yo han sido cerca de 18 y 19 temporadas en tercera división. Eso por aquellas épocas... O sea, casi un 50% de tu carrera. Y yo creo que de aquella época de entrenadores que estábamos, pues el único, digamos, viejo rockero que queda todavía entrenando soy yo, ¿no? Junto a Miguel Ríos, cantando, claro. El viejo rockero. Él cantando y yo entrenando, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron momentos muy importantes. Yo siempre guardo un recuerdo imborrable el día que hubo un año que estuve en 3 equipos. Estuve en el Juvenil Nacional hace 5 o 6 años, en el Juvenil Nacional aquí, y a los 2 meses me llama Urda. Por una cesión de derechos me voy a Urda. No llevaba 2 meses en Urda cuando me llama el Martos, en Andalucía, y me tengo que marchar. Y además en Martos recuerdo que llevaba también 2 meses, ahí fui un 7 de enero, y el 14 de febrero o marzo ya me renovaron. Y eso que ahí se descendió ese año 8 equipos, por los arrastres, ¿no? Martos ha sido una época imborrable y fueron 4 meses. Junto a Puerto Llano, entonces. Puerto Llano deportivamente, pero Puerto Llano injustamente el último año, ¿no? Ya, es normal que te cesen siendo yendo segundo en la jornada 14 con 7 jornadas sin perder, ¿no? Pero el trato que a mí se me dispensó en Martos fue envidiable, y de hecho estuve a punto de volver hace 3 o 4 temporadas, pero perdieron en Torredonjimeno la fase de ascenso.
pero sigo teniendo muy buenos recuerdos. O la época que tuve en el Manchego, entrenar al Manchego en la capital, eso era un mundo. O sea, no todo el mundo por aquellos entonces tenía el privilegio de poder ser entrenador del Manchego. 2 años además, recuerdo que se empezaba la competición y no sabíamos si estábamos en preferente o en tercera por las deudas que entonces la anterior directiva que había en el Manchego tenía con AFE, ¿no? Era otro mundo muy distinto y nada tiene que ver con lo de ahora, hay que reconocer lo de ahora, pero a mí que no me hablen de lo que eran entonces los Manchego, Daimiel, Manzanares, La Solana, Calvo Sotelo, o sea, es distinto. Y de esos equipos, lo más importante que tiene el fútbol es que en muchos de ellos he estado hasta en 2 y 3 ocasiones, he vuelto a 2 y 3 etapas, Daimiel 3 etapas, Manzanares 2 etapas, en Puerto Llano 3 presidentes distintos que te llamen para 4 años distintos es complicado. En La Solana, 2 etapas. O sea, son gestos, lo que pasa que el fútbol ya ha cambiado. En cuanto a entrenadores, el grado de compañerismo existente que es nulo. En cuanto a futbolistas, yo digo que ahora hay mucho más jugadores que futbolistas. Cuando escucho por ahí hablar de la supertercera, es que lo de ahora es una supertercera, no, mira. Supertercera era lo de antes. Que era, o sea, una categoría superior. Era una categoría superior, una pero segunda, es que aun nivelándola comparativamente con la tercera de ahora, era muchísimo más fuerte la tercera de entonces. Dotes de futbolistas, una profesionalidad envidiable, pero sin cobrar lo que ahora se puede denotar en algunos equipos. Es verdad que ahora también ha bajado mucho el nivel económico y ya no se paga lo que antes. Bueno, Antonio, estamos aquí con Antonio de la Torre Camacho. Antonio de Torreca, conocido en el ámbito del argot deportivo. Estamos en el complejo polideportivo de La Molineta y vamos a hacer un breve paréntesis, si te parece, Antonio, porque ahora ya nos vamos a centrar un poco bueno, pues en la otra parte, claro, cuando a ti es que te ha ocurrido lo contrario, porque un jugador cuando termina su vida activa se va al banquillo, pero tú que no has sido jugador, el tema es que siempre has estado en los banquillos, pero luego ya ahora podemos hablar de que eres profesor de táctica y de dirección de equipo, responsable en Valdepeñas y en Puerto Llano del centro que se dedica precisamente a la formación de entrenadores y director de la Escuela Municipal de Fútbol. Y pues si lo piensan, también vamos a hablar, no se nos va a olvidar, de su paso por la política municipal, pero todo eso va a ser en la segunda parte de estos perfiles valdepeñeros. Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Esta semana está protagonizando este capítulo, esta sección de perfiles valdepeñeros, Antonio de la Torre Camacho, Antonio de Torreca, vinculado, como ya hemos hablado en la primera parte, 100%, ha hecho de los banquillos de ser entrenador por su profesión y comenzó en el arbitraje. Y ahora vamos a hablar un poco de 2 asuntos, de lo que ha supuesto también su formación, y de hecho es en la actualidad, bueno, pues formador de entrenadores, y un poco el periplo profesional que ha tenido en Valdepeñas al margen de todo esto que estamos hablando. Antonio, en la actualidad, aparte de director de la Escuela Municipal de Fútbol de Valdepeñas, te dedicas a formar entrenadores, ¿no? Tenéis formado como una escuela, ¿es? ¿Escune? Sí, yo con 17 años ya tenía el nivel 2, el técnico de entrenador, ¿no? ¿De 2 de cuántos? De 3. De Existe 3. El nivel 1, grado de iniciación, el nivel 2, que te equivale a un grado medio, y el nivel 3, que es el que yo tengo conjuntamente con el UEFA Pro, que es el técnico superior deportivo. Entonces, en el 2014, Luis Carlos López, que coincidió conmigo en La Solana como entrenador, sí, ya lo has comentado, pues quiso montar aquí un centro de formación, por el conocimiento que él tenía de mí o las relaciones que yo podía tener, y bueno, y él era consciente también de que hace años también se me entregó la insignia de plata del Colegio Castellano Manchego de Entrenadores, porque era el entrenador por aquellos entonces que más años llevaba activo.
y decidió montar un centro de formación. Hablamos con el ayuntamiento para ver la disponibilidad, un centro privado, evidentemente nosotros utilizamos las instalaciones, pagamos nuestras tasas y tal, y llevamos ya, pues vamos camino de 15 años. 15 años donde aquí se realizan, pertenecemos, como son títulos académicos, nosotros pertenecemos, la consejería nos asignó el Instituto Francisco Nieva, con el cual tengo que, y aprovecho para destacar el trato, la amabilidad y la capacidad de gestión que tienen y facilidades para con nosotros. Y bueno, pues llevamos camino de eso de 10 años realizando cursos de los 3 niveles. Aquí hemos realizado el nivel máximo, que es el nivel 3, lo hemos realizado en 4 ocasiones, gente que ha venido aquí desde Madrid, o ahora mismo aquí se han sacado el actual entrenador del Villacañas, el que estaba en el Villarrubia, el que estuvo en el Calvo Sotelo, pues son entrenadores que han pasado por este centro de formación, ¿no? Tanto a los que se inician, en Valdepeñas tenemos muchos de esos entrenadores que se han iniciado aquí, en el nivel 1, y luego ya el grado medio, que te equivale a un nivel 2, que ya te puede permitir pues entrenar, recientemente terminábamos el 1, ¿no? Te permite pues entrenar hasta primera regional ordinaria, y luego ya vamos con el técnico superior deportivo, donde hay la exigencia académica que te exige la consejería, es tener bachiller para poder acceder a esas titulaciones, que además te compensan, porque nosotros hemos tenido alumnos que no van a seguir o no han querido seguir después entrenando, pero que a lo mejor son profesores, y el tener el técnico superior deportivo pues te da unas puntuaciones para poder solicitar traslados. ¿Le abre puertas? Te abre puertas para diplomaturas de enfermería, diplomaturas de dar educación física en distintos centros, y bueno, pues es algo ilusionante para mí. Llevamos ya más de 400 alumnos que han pasado por el centro de Escune. Escune también existe en Madrid, y después ya al cabo de unos años pues el director en Madrid decidió que abriéramos también en Puerto Llano, ¿no? Y que yo asumiera esa, digamos, dirección conjuntamente con un delegado allí en Puerto Llano. Y bueno, pues es algo que a mí me encanta. Yo, de esas 14 asignaturas que tenemos en el nivel 1 o 12 que tenemos en el 2 y en el 3, yo soy profesor de dirección de equipos y de táctica y sistemas de juego. Antonio, vida laboral, porque también has trabajado en otras cosas que no hayan sido el mundo del balón. Cierto. De hecho, en donde estamos ahora, yo por aquellos entonces, lo que entonces eran planes de empleo a través del ayuntamiento, cuando se empezó a hacer este campo, para hacer parte natural, yo trabajaba en esos planes de empleo aquí. Antes hablábamos del Lucero, y yo recuerdo lo que conocemos mucho, la plazoleta de San Juan, pero lo conocemos más cuando entonces la plazoleta de los Manchegos, pues ahí también estuve trabajando, en los albañiles, ¿no? Y después, lo mencionábamos antes, estaba en la imprenta de Campos, estuve en las bodegas de Miguel Martín, estuve en las bodegas de Juan Ramírez, y estuve más de unos 11 años trabajando en Deportes Olímpicos. Cuando aquí Jesús Carretero abrió la tienda de deportes, que tenía otra en Ciudad Real, pues bueno, habló conmigo, le habían hablado de mi relación o mi vinculación con el deporte, y ahí estuve 11 años trabajando. Como ves, todo prácticamente ligado al fútbol, ¿no? Entonces, después estuve como auxiliar administrativo en el ayuntamiento, en esa época, al cargo del grupo del que dependía. Y bueno, esas han sido los 32, 31 años de vida laboral. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Antonio de la Torre Camacho, pero vamos a cambiar, no vamos a hacer paréntesis, vamos a cambiar de lugar, porque esto es amplio, y hoy lo queremos hacer de manera distinta y más amena. La vida laboral de Antonio la acabamos de conocer, la vida profesional pues ha sido amplísima. Actualmente, aparte de lo que nos decía de las asignaturas que imparte para los nuevos entrenadores, futuros entrenadores, tenemos ante sí también, Antonio, una aventura importante la que estás llevando a cabo esta temporada, la dirección de la Escuela Municipal de Fútbol de Valdepeñas. Háblanos de ella. Bueno, pues esta también es una aventura bonita, importante. Yo llevaba 4 o 5 años sin estar en Valdepeñas, estaba en Urda, en Martos, en Cristana, y bueno, pues el año pasado se me firmó en Cristana para llevar el primer equipo en preferente y para llevar la dirección de la escuela de fútbol, ¿no? Y bueno, a los inicios de esta temporada contactó conmigo el Club Deportivo Valdepeñas, que iban a asumir las riendas de la escuela y querían saber si yo estaría dispuesto, ¿no? Las recuperaban y querían saber si yo estaba dispuesto a asumir la dirección, ¿no? Hablé en su momento también con el concejal de deportes y bueno, pues adquirimos el compromiso de que el club cogía las escuelas otra vez y que yo iba a llevar esa dirección.
Una etapa que ya había estado en 3-4 sitios con la responsabilidad de las escuelas y bueno, pues es gratificante, es difícil porque son las etapas de inicio de los niños. Yo era impensable, yo pensaba que podíamos tener 200 niños en las escuelas y mi sorpresa es cuando ahora mismo estamos con 325 niños y niñas, que son 17 equipos, ¿no? Hemos conseguido en este año intentar enfocar cómo yo entiendo las escuelas deportivas. Desde prebenjamines y benjamines están entrando en competiciones de Global Caja, donde el año pasado, por ejemplo, en benjamines había 24 equipos y este año estamos 44 equipos, lo que es de toda la provincia, ¿no? Estamos hablando de niños de 6, 7 años, 8 y 9 años que están participando y luego seguimos manteniendo las competiciones del deporte base, tanto en las categorías alevines como en las infantiles y las de cadete. Y ahora ya estamos prestos a el campus que se va a realizar, que vamos a organizar el primer campus Ciudad de Valdepeñas y que de hecho prácticamente no hemos tenido que recurrir ni a las redes porque en una semana hemos cerrado las plazas. Era un campus con plazas limitadas y en una semana va a ser de dos semanas los que lo vamos a tener el campus por primera vez y bueno, pues tremendamente satisfecho. Estás trabajando con niños, entonces el otro día me decía una persona lo importante que es poder trabajar con los cimientos, en este caso hablando de fútbol, ¿no? La base y sobre todo poder tener ese contacto con los padres, que siempre pueden ser los protagonistas en negativo o en positivo de la mejora o el avance que pueden tener sus hijos. Siempre decimos, es que los peores son los padres, es verdad, pero también hay padres que pueden ser mejores en el sentido porque pueden saber entender la dificultad que es una escuela de fútbol. Yo siempre digo que es la continuación de lo que se hace en un instituto, ¿no? En un colegio. Lo que pasa es que aquí tenemos la materia del fútbol. Yo recuerdo también que antes de la pandemia yo tenía prácticamente todo hecho para ir a entrenar a Nanjing, a China. Y allí en China el fútbol es asignatura obligatoria. O sea, allí en China el fútbol es una asignatura obligatoria que por las mañanas tienes tus clases, como se tienen ahora en las aulas, y por la tarde tienes la práctica. Entonces aquí el fútbol, la escuela de fútbol, yo quiero que los propios padres la entiendan como no obligatorio. Yo siempre digo que antes de castigarles con no ir a entrenar por las notas, etcétera, etcétera, que siempre tiene que ser prioritario el estudio, eso lo tengo clarísimo y yo además soy el primero que lo dice, pero no les castiguemos con no ir a entrenar, vamos a castigarles con otra de las muchas cosas que les damos, pero no con el castigo de no entrenar. No obstante, la primera etapa, el primer año que yo estoy al frente de la escuela, con los errores que he podido cometer y que me quedan por cometer, sobre todo cuando se intenta cambiar un poco el proyecto o la idea que se tiene como tal, el esquema, ¿no? Pero la satisfacción es enorme. Yo creo que todos al final vamos entendiendo cuál es el objetivo de la escuela y la escuela no deja de ser una escuela de educación en valores. A mí la palabra maldita, yo digo que la palabra maldita es ganar. O sea, hay que ganar en valores, en educación, en compañerismo, en saber estar, en saber respetar a los niños entre ellos mismos, la actitud o el comportamiento en los vestuarios. Para mí eso es mucho más importante en una escuela de fútbol que el ganar. Yo a los padres siempre les digo que porque cuando termina un partido le preguntan, nos llegan a casa los niños, les dicen cómo habéis quedado. ¿Por qué en vez de cómo habéis quedado no le preguntáis cómo habéis estado? No, pero bueno, satisfecho y agradecido a Raúl y a su junta directiva de que contaran conmigo y a la confianza que hasta el día de la fecha el ayuntamiento está mostrando conmigo por parte de su concejal de deportes. Antonio de la Torre Camacho tuvo pues un amplio espacio de tiempo que dedicó a la política municipal. Pero no me contestes ya, vamos a cambiarnos de lugar y vamos a repasar lo que fue, lo que tuviera de negativo, lo que tuviera de positivo, tu valoración del paso por la Corporación Municipal de Valdepeñas. Bueno, pues recta final dentro del perfil valdepeñero que esta semana está protagonizando Antonio de la Torre Camacho, con el cual estamos hablando pues de muchas facetas suyas. La principal, pues lógicamente la que ha destinado tantos años, más de 40 temporadas a dirigir equipos de fútbol y casi la mitad en tercera división. Su paso por clubes de la provincia, de fuera de ella, de la comunidad andaluza y también de Castilla-La Mancha. Y luego, bueno, pues también hemos comentado un poco su parcela laboral y profesional dentro de otro ámbito. Y también su actual responsabilidad como director de la Escuela Municipal de Fútbol de Valdepeñas. Pero Antonio de la Torre también tuvo, y ahí está, para las hemerotecas y para quien se quiera recordar, un bagaje en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Antonio, ¿cómo se produce tu llegada a la política municipal y por qué?
Bueno, pues yo estaba trabajando en la tienda de deportes Olympus y una tarde aparece por allí Crisantos Martín, que en paz descanse, y me habla de si quiero entrar en las listas del PSOE. Estoy hablando del año 94 o por ahí. Si quiero entrar en las listas del PSOE y tal. Yo le digo que no era mi vinculación, el tema político ni nada. Bueno, y a la hora, 2 horas, apareció por la tienda de deportes en Rafael Martínez de Carnero, que era y es ¿El mismo día? En la misma tarde. Era el mismo día, pero por la tarde los dos. Ya. Y apareció Rafael Martínez de Carnero, que iba más a menudo y demás, porque es cuñado de Jesús Carretero, que era mi jefe, ¿no? Y bueno, pues me hace esa propuesta. Y yo digo lo mismo, digo, si han pasado ahora, han venido a decirme y tal, yo es que de la política no, porque no sé qué. Bueno, pues él me habla que le habían hablado de mí, con la relación con el deporte y tal. Y bueno, pues adquiero ese compromiso de entrar en política, porque Rafa viene, habla conmigo y bueno, pues yo mi único compromiso era que de lo que medio regular podía conocer, que era el mundo del deporte, pues entrar a hacer deporte, ya llevar el área de deportes. Y así es como yo entré en el año 95-99, que fue mi primera legislatura. De las 6, 5 y media que yo estuve, y teniendo de esas... No son pocas, más de 20 años. 25... 22 años, hasta el año 2017, 18 creo que fue, pero en el 95-99 fue la primera. 99-2003 yo entramos y se gobierna en Valdepeñas. En la primera la oposición. La primera la oposición. ¿Siendo quién, Salvador o Victoriano? Estaba Victoriano González Ladeja como alcalde. Correcto. Era un 10-10-1, fue el resultado de las urnas. Y después en la siguiente legislatura se gobierna con Rafael Martínez como alcalde, ¿no? Como alcalde. Y bueno, pues en esa legislatura a mí se me da inicialmente la responsabilidad de portavoz, y era un teniente de alcalde y se me da la responsabilidad de portavoz, concejal de festejos y de deportes. Cuando terminaba esa legislatura, aparte de las áreas mencionadas, pues llevaba prácticamente Hacienda, los últimos 6 meses la concejalía de policía y la de relaciones vecinales. Yo sí puedo decir, y lo puedo decir mirando a la cámara, y además muy alto y muy claro, que yo sí he echado muchísimas horas en el ayuntamiento por trabajar como valdepeñero, y además, bueno, iba en las listas del PP, pero mi ideología hasta entonces no era ninguna, era simplemente la de, ahora se dice mucho, ¿no? La de por las siglas, no, entonces era por las siglas. Yo siempre digo que a mí me gustaría saber de cuántas personas han perdido su puesto de trabajo por disciplina de partido, ¿no? Porque yo sí perdí mi puesto de trabajo por disciplina de partido. Disciplina de voto, ¿no? Disciplina de voto, había que votar lo que en esos momentos el partido decía. Y ¿Qué iba en contra tuyo? Iba en contra mío y en contra de quien era mi jefe laboralmente hablando, ¿no? Entonces ahora me gustaría ver a muchos que están en este mundo de la política qué entienden por eso de disciplina de voto o de disciplina de bolsillo. Entonces después ya perdimos las elecciones, estuvimos 4 años gobernando, perdimos las elecciones, seguimos en la oposición y en el 2007 pues se me propone, error que dije entonces y error que con el transcurrir del tiempo sigo diciendo. ¿Se ha demostrado para ti? Porque yo soy consciente de, yo sé cuáles son mis limitaciones y yo no me veía como un candidato para ser alcalde en el 2007. Cabeza de lista, ¿verdad? Y como lo dije antes, lo puedo decir con el tiempo. Yo soy una persona para quien me necesite me va a tener para poder trabajar en la medida de lo posible. Servicio. Exacto. De hecho, yo siempre he dicho, yo creo que a mí se me ha valorado muy bien el tiempo que está en política en los barrios. Yo siempre he dicho también que yo creo que me ha votado más gente de izquierdas que de derechas, ¿no? Porque lo que yo sí tenía claro es que, independientemente de que representas a un partido y que le respetas, pero sobre todo lo que más tenía era el trabajar por la gente, ¿no? Entonces, en mi área de deporte, esos 4 años, pues llegar hoy, por ejemplo, a esta instalación y ver a funcionarios que por entonces estaban en las instalaciones y que te recuerdan con una gran satisfacción, pues es lo que te va dejando, ¿no? Yo recuerdo importantes eventos en materia deportiva que se hicieron en esa legislatura, el trato que a mí se me dispensó en esa de gobierno y en el resto, porque yo quejas de cómo me han tratado a mí los ciudadanos o los colectivos no tengo. Sí tengo quejas, evidentemente, de lo ingrato que es y que fue la política para mí, y desde luego yo no aconsejaría hoy a nadie que se meta en política, y de igual manera también digo que es muy duro y muy injusto. Y ahora recuerdo una frase que me decía siempre mi madre, ¿no? Siempre me decía, todos salen colocados si tú has sido el tonto que no estás. Y es que es verdad, y es que es verdad. Yo sí que puedo decir que yo
no estoy viviendo de la política, estoy viviendo de mi trabajo y de lo que estoy haciendo, pero bueno, como todo en la vida, 20, 22 años al frente en la política, de hecho fui 2 o 3 veces presidente del Partido Popular, pues bueno, no me arrepiento de lo que he hecho, me ha servido para aprender, tengo muy claro que yo no volveré nunca más a la política, tengo muy claro que mi cometido era el intentar cumplir en la medida de lo posible con los aficionados, iba a decir, por el mundo del fútbol, con los ciudadanos nuestros. Los votantes, ¿no? Los votantes, sean votantes del PP, me da igual. Yo en ese sentido siempre les estoy lleno de gratitud, pero desde luego no creo que fue justo quienes tuvieron que estar a la altura de las circunstancias conmigo, más que a nivel local, más a nivel de fuera, a nivel provincial, y me arrepiento de gente que he conocido en el Partido Popular, que más vale no haberlos conocido. Es decir, que full melón, Antonio, el de la política, que si no es que estuviera ese melón pasado a la hora de abrirlo, pero no guardas precisamente un buen recuerdo de tu paso por el consistorio. Habla de todo, claro. Del trato que me dieron quienes desde fuera de Valdepeñas me incitaron para entrar y estar en política, por supuesto que no. ¿Te animaron, te achucharon? Por supuesto que no, porque luego ahí estás y apáñatelas como puedas. Exactamente. ¿No? De haber compartido años con Rafael Martínez de Carnero y con concejales que estuvimos en el gobierno, hombres y mujeres, por supuesto que sí. Y de concejales de la oposición, con los cuales sigo manteniendo un gran trato y un gran recuerdo. A mí me vienen 2 personas ahora mismo a la memoria, como es María José cuando era concejala de festejos, o es como era Elola, que en paz descansen. No estábamos en el mismo partido, pero mis recuerdos son imborrables para ellos y para más gente que ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa que al final en la política existe, y yo lo he vivido y por eso lo digo, si te he visto no me acuerdo. O sea, en la política o aprovechas el momento si te sientes respaldado, o como la cosa no vaya bien, al final te vas a quedar solo. Y yo me quedé solo, a nivel provincial, a nivel regional, me quedé solo, y bueno, pues he tenido que salir adelante, mantener y seguir con mi familia las dificultades y los problemas que me ha generado la política, y sobre todo, insisto otra vez más, es que la política es el momento, después si te he visto no me acuerdo, o yo no te dije esto, yo no estuve ahí. Yo no era una persona que tuviera, con mis defectos, que tuve muchos, y con errores que también cometí, por supuesto, y me arrepiento de ellos, y ya en su momento pedí perdón donde lo tuve que pedir, pero desde luego he intentado en la mayor y mejor medida de lo posible trabajar por el bien común, que era lo que buscaba al entrar en política, trabajar por un mundo que me gustaba, que era el deporte. Ahí están los clubes, lo que este humilde concejal hizo en su momento, con lo que se disponía. Recuerdo que gobernando nosotros dimos 500.000 pesetas, la primera subvención que recibió el fútbol sala, ¿no? Esos eran los cimientos que se montaron. Aquí yo era de los que promulgaba el fomentar actividades deportivas, de eventos deportivos que los propios clubes o escuelas generaran, ¿no? Por supuesto que el deporte ha cambiado muchísimo, por supuesto que hay unas infraestructuras deportivas que están ahí y que es una realidad, pero bueno, yo viví ese mundo, después viví el mundo de... Yo también recuerdo que yo nunca iba, no era un hombre de fiestas, de ir a las verbenas, de ir... Y cuando me dice Rafa, pues mira, tienes que llevar la concejalía de festejo, pues era un mundo, ¿no? Porque yo decía, pero bueno, si yo no me he visto en otras, ¿no? Pero bueno, tenías técnicos que confiaban y que tú confiabas en ellos, y yo siempre tendré que alabar y reconocer que cuando he tenido responsabilidades de gobierno, los técnicos que he contado en todas y cada una de las concejalías que llevaba, mi digno reconocimiento para ellos. Pero es que es más, cuando he estado en la oposición, nunca podré dejar de alabar y de reconocer el trabajo que los técnicos han hecho para el trabajo que como oposición yo he requerido de ellos. Los que estaban en el ayuntamiento, los que ya no están, y que después de ello seguimos manteniendo una relación de persona. Porque ese es el problema, que cuando entras a un ayuntamiento lo peor que puedes hacer es creer que ya no eres persona y que ya no conoces a los que saludabas el día anterior. Y yo eso en la medida de lo posible he intentado seguirlo manteniendo, y de hecho me enorgullece seguir poder hablar con gente. Es más, creo que tengo más relación y hablo con más gente o más personas que no han votado al PP, que no tienen la sintonía de derechas, que la que pueda tener de la propia gente mía que hemos estado ahí. Me costó muchos disgustos en mi casa, muchos problemas que surgieron a través de la política que nadie buscó, y eran esos momentos donde mirabas a la izquierda, mirabas a la derecha, mirabas hacia adelante, mirabas hacia detrás y estabas solo.
Bueno, pero solo estoy aquí hoy con la gratitud tuya de poderlo contar en estos perfiles. Ha sido una experiencia imborrable. Yo tenía 32 años cuando entré en política. Tan solo he vivido de la política del 99 al 2003, que era concejal y tenía esa media liberación. Después seguí trabajando con las personas que vinieron, con Fernando Prieto, con Martín Miguel, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, pues ya al final uno no salió de la política como esperaba, pero como entré sin hacer ruido, desgraciadamente creo que sí hice más al marcharme, ¿no? Porque otros lo promovían. Pero mira, si algo me enseña la política es no guardar rencor. Y dentro de las pocas virtudes que yo puedo tener como persona es no guardar rencor. Ni a los futbolistas que nos han portado bien, ni a los presidentes, ni a los políticos, ni a los alumnos que he tenido. En definitiva, una virtud es no ser rencoroso. Y hoy, en política, hablando de esta parcela, puedo presumir de ello. Antonio de la Torre Camacho no va a volver a entrar en política, ya lo ha dicho. Muy claro, porque aunque guarda buenos recuerdos, su salida pues no le dejó buen sabor de boca. Circunstancias ajenas que ya él ha comentado y en donde, bueno, pues a lo mejor habría que aplicar a aquello tan conocido. Dice, al suelo que vienen los nuestros. Bueno, pues nosotros lo que sí hacemos es agradecerles infinitamente su fidelidad. A Antonio de la Torre Camacho, gratitud eterna por haber querido compartir este perfil que ya tocaba, pero que el tiempo pasa y el tren no llegaba. Ya ha llegado el tren, estamos aquí muy a gusto. Agradecimiento a la Concejalía de Deportes por habernos cedido las instalaciones. José Javier Taviro estuvo como operador de cámara, Luis Fernando Díaz Gallego en la realización y producción de este perfil valdepeñero. Antonio, como se dice en los juicios, la última palabra es tuya, o ya callas para siempre. Eso me hubiera gustado, callar para siempre, pero al final, Ángel, gracias sinceras a ti, gracias sinceras a Televaldepeñas, que prácticamente es como si fuera mi casa. Claro, que lo es. Que en sus inicios, porque también es verdad, también tuve esos inicios haciendo los programas de deporte, cuando entonces estaba Marino y tal, sí, en el inicio de la televisión, y que recuerdo que me decían, ahí tienes la cámara y tírale, y nos tirábamos ahí. Pero bueno, lo importante es que lo hemos hecho, que te lo agradezco que te hayas acordado de mí, que a ustedes les haya gustado el sentir, el pensar. Sin algo ofendido, no era mi intención, pero lo que sí tengo claro es que he sido tan sincero como he procurado ser en mi vida, y estos perfiles valdepeñeros son un recuerdo que queda imborrable gracias a vosotros. Gracias, insisto, a todos, y gracias, y será hasta la próxima.